¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos. Esto es Sala de Prensa. Como siempre es un placer poderlos acompañar con las principales noticias del día. Hoy la noticia está relacionada con la campaña del presidente Gustavo Petro en tres frentes: en la Fiscalía, en el Consejo Nacional Electoral y en la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes. Vamos a comenzar en la Fiscalía, donde se abrieron indagaciones por la posible financiación de fuentes irregulares de algunas campañas políticas, entre ellas la que llevó a Gustavo Petro a la presidencia. Por eso esta noche nos acompaña Catalina Vargas Vergara aquí en la sala de redacción. Gracias por estar con nosotros. Hola Pablo, a usted y a todos los usuarios, muy buenas noches. Para mí es un gusto también acompañarlos hoy en Sala de Prensa. El otro frente donde se adelanta un proceso por presuntas irregularidades en la financiación de la campaña presidencial está en el Consejo Nacional Electoral. Allí ya está lista una resolución que impondría pliego de cargos. José Miguel Polanco, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pablo, ¿qué tal? Muy buenas noches para usted, para Catalina y para todos los usuarios que están conectados con nosotros a esta hora aquí en Sala de Prensa. Es sin duda la noticia del día. Vamos a arrancar con Catalina. Catalina, ¿qué está pasando por la Fiscalía en este tema del Consejo Nacional Electoral? Bueno, Pablo, primero hay que decir que esta noticia la dio el coordinador de fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia, anunciando que en este momento hay 6 indagaciones en curso por estos temas relacionados con presunta financiación ilegal de campañas. Hicieron un breve resumen de lo que han sido esas indagaciones y, para sorpresa de los periodistas, nos encontramos que en primer lugar se tenía una indagación contra la actual vicepresidenta de la República, la señora Francia Márquez, quien en este momento está siendo indagada por el delito de financiación de campañas electorales con fuentes prohibidas, al parecer por temas relacionados justamente con la campaña electoral que se llevó a cabo en el año 2022, que deja como presidente de la República al presidente Gustavo Petro. El segundo frente que se tenía también tiene que ver con el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. Recuerde usted que Guillermo Alfonso Jaramillo fue gerente de la campaña del Pacto Histórico en el año 2022 para el Congreso de la República, y a él se le investiga específicamente por algunas irregularidades en algunos traslados de candidatos de esa colectividad en aviones de la empresa SADISAS. No sé si se le hace familiar ese nombre. Pero por supuesto que sí, muy familiar. Y hay que anunciar, Catalina, ya le voy a volver a dar la palabra, porque recordemos que Francia Márquez incluso ya se ha defendido, ha dicho que va a dejar todo en manos de su apoderado. Pero bueno, sígame contando lo que usted me estaba mencionando. Justamente lo que dio paso a este breve resumen que hace la Fiscalía el día de hoy de estas investigaciones, quiero que escuchemos en un instante al coordinador de fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia. En la unidad delegada hay 6 actuaciones vinculadas con el tema de financiación de campañas y todo eso. Están en la primera, están en la sexta y se van a continuar. Muy bien, ahí está entonces la declaración desde la Fiscalía. Y le decía yo, Catalina, que también Francia Márquez ha respondido frente a esto. Ya se pronunció a propósito de este tema. Hoy justamente estaba en un diálogo con nuestra compañera María Alejandra Villamizar, y esto fue lo que le respondió acerca de este anuncio que hace hoy la Fiscalía de una indagación en su contra. Si anuncia una investigación, pues debería ser yo. Yo puedo decirle a los colombianos que yo no tengo nada que temer. Yo he hecho las cosas con transparencia, igual hicimos una campaña con transparencia bonita, una campaña que surgió de la raíz del pueblo, de los territorios más excluidos y marginados, y pues yo creo que eso se trata, que se haga la investigación correspondiente que al lugar se tenga que hacer. Y pues tanto el presidente como yo, que de alguna manera estamos involucrados en este proceso, pues tendremos que responder a través de nuestros apoderados judiciales. Bueno, le anuncio a nuestros usuarios de Sala de Prensa que están conectados esta noche con nosotros que el domingo vamos a tener un especial con toda esta entrevista de Francia Márquez con María Alejandra Villamizar, que en segundos va a estar aquí esta noche con nosotros en entrevista, y vamos a tener las declaraciones completas de ella, de la vicepresidenta Francia Márquez. Imperdible esa entrevista con nuestra compañera. Bueno, Pablo, usted me preguntará, usted solo me ha mencionado 2 indagaciones, ¿cuáles son las otras 4 restantes que tiene en este momento la Fiscalía? Otra de las indagaciones que adelanta
apunta la Fiscalía en este tema de las financiaciones de campaña es contra Armando Benedetti, actual embajador ante la FAO. Específicamente en este caso de Benedetti, se le indaga por esas declaraciones o esos audios más bien que se filtraron el año pasado, audios que fueron enviados a Laura Sarabia, en donde hace unas declaraciones bastante polémicas afirmando que al parecer él entregó más de 15.000 millones de pesos a la campaña electoral del hoy presidente Gustavo Petro, tema por el cual también indaga la Fiscalía de dónde provienen esos dineros, si en realidad fue así la entrega de esos 15.000 millones de pesos y qué hay detrás de esa financiación de esa campaña. Otro de los temas que también indaga la Fiscalía tiene que ver con la donación que hizo FECODE, a la campaña del presidente Gustavo Petro. Recuerde usted que también este año trascendió que al parecer FECODE hizo una donación de 500 millones de pesos a la campaña del presidente Gustavo Petro. Pues en ese caso también la Fiscalía ya ha adelantado varias actuaciones. ¿Actuaciones en qué sentido? Por ejemplo, la inspección a FECODE, que recuerde usted que fue lo que desató todo este escándalo de esta donación. También algunas declaraciones que se han surtido de parte del gerente de la campaña del entonces presidente y también de algunos miembros de FECODE. También se tiene otra indagación también, al parecer de FECODE, pero en esa quinta indagación no se tienen muchos detalles. Lo único que se sabe también en este caso es que al parecer tiene que ver con aportes relacionados con la campaña del año 2022. Y finalmente tenemos los aportes que realizó el sindicato de Ecopetrol, la USO, en donde también se dio una importante suma de dinero al parecer a la campaña del hoy presidente Gustavo Petro, los cuales se indagan su origen, si fueron realmente lícitos o ilícitos y quién habría autorizado esos aportes, Pablo. Esta noche los estamos leyendo a través de las redes sociales con el numeral Sala de Prensa. Ustedes pueden opinar sobre este tema. Hay una gran pregunta que hoy planteábamos en un consejo de redacción y es ¿hasta dónde llegan esos dineros prohibidos? Es decir, ¿hasta dónde esa financiación es legal o no es legal? Eso es lo que está tratando de determinar la Fiscalía y es la pregunta que se hacen hoy los colombianos. Y eso es lo que justamente tiene que ver con el Consejo Nacional Electoral, porque ahí hay un interrogante bastante importante y es, ¿realmente todos estos aportes se reportaron por parte de la campaña del entonces presidente o no se reportaron? Ese también es uno de los temas que está investigando el Consejo Nacional Electoral, entre otras cosas, ¿no? Muy bien, Catalina, pues déjeme trasladar esta pregunta porque las pruebas que tiene el Consejo Nacional Electoral contra la campaña de Petro presidente. Saludamos nuevamente entonces a José Miguel Polanco para que desarrolle parte también de la información del día. José, adelante. Pablo, ¿qué tal? Catalina, ¿qué tal? Pues en efecto, estaba escuchando detenidamente pues cada una de las indagaciones que viene adelantando este ente investigador. Hay que también tener en cuenta y tenerlo muy claro que la Fiscalía viene adelantando estas indagaciones por presuntos ingresos ilícitos a la campaña del entonces candidato presidencial Gustavo Petro, pero la línea de investigación que está adelantando el Consejo Nacional Electoral solamente va en un sentido, y es determinar si hubo violación de topes o no hubo violación de topes durante la segunda vuelta presidencial. ¿Qué quiere decir esta violación de topes? Quiere decir que sobrepasó el gasto permitido por la Constitución y la ley. Según para la segunda vuelta presidencial, son 13.100.000 pesos aproximadamente que podía gastar cada uno de los candidatos en esta segunda contienda electoral. ¿Qué está indagando el Consejo Nacional Electoral? Catalina lo mencionaba, pero ojo que son dos investigaciones diferentes. El CNE busca si esa plata ingresó y se reportó, y si no se reportó, entonces habría una violación de topes. Lo que dice la Fiscalía es esta plata, si hubo falsedad en documentos, si se sabía que esa plata iba finalmente a la campaña, que esas son esas, de pronto, claridades que busca este ente investigador. ¿Qué dice el Consejo Nacional Electoral? Estamos indagando si esos 500 millones de FECODE realmente fueron reportados ante cuentas claras, como también en toda esta bitácora de ingresos y de gastos que entregó la campaña y el gerente de la campaña, Ricardo Roa. Si esa donación de la USO, de la Unión Sindical Obrera, de 600 millones de pesos, también fue reportada,
todo indica que tampoco fue reportada y habría ingresado de una manera que aún se desconoce porque no hay trazabilidad de estos ingresos. ¿Qué dicen también dentro de este material probatorio que han logrado en esta indagación que adelanta este organismo electoral? Los testigos electorales, no más los testigos electorales, según la investigación que adelantan los magistrados de esta organización, que es Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada, se ha podido establecer según testimonios y según también la trazabilidad enviada por una de las empresas de giros, que por lo menos se le habrían pagado a 60.000 testigos electorales en todo el país, 60.000 pesos para hacer esta labor que es legal, que es permitida, pero la campaña aparentemente no lo legalizó o no lo reportó nuevamente ante Cuentas Claras y ante el Consejo Nacional Electoral. Si uno hace una suma, resta, multiplicación, regla de 3, uno dice, ahí más o menos, hay 5.000 millones de pesos embolatados. ¿Cuánto justificó la campaña en esta segunda vuelta presidencial del hoy presidente Gustavo Petro? Casi los 13.000 millones de pesos. El margen de error era muy poco. Es decir, y según lo que hemos conocido, Pablo, esta campaña Petro presidente se habría volado los topes electorales por lo menos en 5.000 millones de pesos. Pero mire, nosotros aquí en Noticias Caracol Ahora, en Sala de Prensa, preparamos un informe para entender un poco cuál es ese material probatorio, cuál es ese trabajo que ha venido adelantando cada uno de los magistrados investigadores, y acá les contamos en qué va. El Consejo Nacional Electoral prepara pliego de cargos contra la campaña Petro Presidente. Los magistrados investigadores Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada tienen casi lista la ponencia que deberá votar la sala plena de ese organismo, que determinará si hay pruebas suficientes para juzgar al presidente Gustavo Petro y su círculo cercano por presuntas irregularidades en la financiación de la contienda electoral. Es importante recordar que el gerente de esa campaña es el hoy presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa. Noticias Caracol conoció que la ponencia tiene más de 100 páginas y son más de 6.000 millones de pesos que no habrían sido reportados ante el organismo electoral. Uno de esos pagos son los que habrían recibido 60.000 testigos electorales del pacto histórico en todo el país. Según se conoció, una de las empresas a través de las cuales se hizo el pago envió la trazabilidad de estos pagos al alto tribunal y allí se pudo establecer que estas personas recibieron por transferencia 60.000 pesos durante la segunda vuelta presidencial, hecho que coincide con la afirmación de Cristian Uzcategui, uno de esos testigos electorales en el departamento de Boyacá, en el programa Los Informantes el pasado 22 de octubre. Cristian Uzcategui ratificó esta afirmación ante los magistrados investigadores del Consejo Nacional Electoral el pasado mes de enero. Lo que llama la atención de los investigadores es que en la primera vuelta presidencial, el pacto histórico sí hizo un reporte de gastos en los que figuran algunos pagos a testigos electorales. En contraste, la campaña de Rodolfo Hernández, en los dos casos, presentó los documentos completamente diligenciados por testigos electorales, reportó pagos por 70 millones de pesos. Dentro del material probatorio también está la denuncia de Blue Radio, en la que reveló la aprobación por unanimidad de la destinación de 600 millones de pesos de la Unión Sindical Obrera Uso, el poderoso sindicato de trabajadores petroleros, para una destinación que llamaron campaña Petro Presidente, campaña político-electoral, el papel de los trabajadores, tal y como aparece en estos documentos. Los 600 millones de pesos aprobados habrían sido utilizados para reforzar la segunda vuelta, específicamente para el día de las elecciones, con transporte y alimentación. Según el informe de ingresos y gastos presentados por la campaña al Consejo Nacional Electoral, esta donación tampoco aparece. A este material probatorio se suma también el ingreso de 500 millones de pesos por parte de FECODE, entregados directamente por la Colombia Humana a la campaña Petro Presidente. Pablo, Catalina, usuarios, pues durante el transcurso de la jornada del día de hoy, uno de los abogados del presidente Gustavo Petro, Mauricio Pava, se refirió a este anuncio que ha dado el Consejo Nacional Electoral. ¿Cuál es el anuncio y cuál es la noticia el día de hoy? Que ya está casi listo, cuestión de días, de presentar el pliego de cargos por financiación o violación de topes contra la campaña Petro Presidente. ¿Qué significa eso? Que ellos presentan una ponencia ante los 9 magistrados que componen la sala plena de este organismo electoral y ahí se toma una determinación por votación. Tiene que ser por votación obviamente mayoritaria, si se abre ya la investigación o si se archiva. Pues, ¿qué dijo el abogado del mandatario de los colombianos? Escuchemos.
Quedó claro, por ejemplo, que el jefe de contabilidad de la campaña, un profesional Molina, una persona responsable y capaz, que estuvo a cargo del registro junto con las auditorías, la tesorería y el modelo de control que el doctor Ricardo Roa construyó en la campaña, funcionaron a plenitud. Es más, las cuentas de la campaña permanente y diariamente estaban para el acceso público, el acceso de la ciudadanía y el acceso de las autoridades. De modo que yo creo que esto ha sido una campaña transparente y hoy estamos ya en el debate probatorio, en el debate de lo real, más allá de las especulaciones frente a la opinión pública. Miren, ya hablamos de lo que viene adelantando la Fiscalía General, ya hablamos de lo que viene adelantando el Consejo Nacional Electoral, pero ahora hablemos de lo que viene adelantando la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes del Congreso. Es una investigación que va muy de la mano con la de la Fiscalía, que tiene que ver con aparentes ingresos ilícitos a la campaña del entonces Petro presidente. Esta investigación que abrió, o indagación que abrió la Comisión de Acusaciones, parte de las declaraciones que dio Nicolás Petro ante la Fiscalía, en donde mencionó que hubo algunos ingresos por parte de donaciones que habría dado Euclides Torres. Ustedes recordarán estas declaraciones. Es ahí cuando varios congresistas de diferentes partidos, entre ellos Miguel Uribe, J.P. Hernández, entre otros, han decidido pedirle a la comisión que abra esta indagación. Indagación que también va acompañada de una compulsa de copias por parte de la Fiscalía General de la Nación, que también está en manos de la Comisión de Acusaciones. La Comisión de Acusaciones ya ha escuchado a Nicolás Petro, hoy durante el transcurso de la mañana escuchó a Ricardo Roa y también escuchó a Euclides Torres, quien ha manifestado que estas donaciones se habrían hecho solamente en materia de logística. Pues a la salida de la Comisión de Acusaciones y tras esta diligencia, el hoy presidente de Ecopetrol, entonces gerente de la campaña Petro Presidente, se le preguntó sobre la investigación o el pliego de cargos que viene adelantando el Consejo Nacional Electoral, pero también sobre esta diligencia de la Comisión de Acusaciones, y esto fue lo que dijo. Sobre el entiendan el carácter de reserva que estos procesos comportan, la recomendación, la instrucción que recibo de los abogados es no pronunciarme en lo que les agradezco. ¿Hay razones para formularle cargos por parte del CNE? La persona que les habla tiene claro que si algún día llegara a verse impactada, afectada, el buen nombre, la reputación, el valor de la compañía en el mercado bursátil, el ejercicio de relacionamiento entre los accionistas, por estar yo presidiendo la compañía, voy a hacerme hablado. Ahí escuchábamos a Ricardo Roa, gerente de la entonces campaña del presidente Gustavo Petro, hoy presidente de Ecopetrol. La declaración que escuchábamos anteriormente fue en una de las comisiones del Congreso de la República, en donde se le cuestionó por algunos sectores políticos pues estas indagaciones y estas investigaciones que se vienen adelantando, y como ustedes lo han venido escuchando, él dice: si hay algo que afecte a la compañía, una de las empresas más importantes del país, él se hace a un lado y se retira del cargo. Pues ahí están las tres líneas de investigación: Fiscalía, Consejo Nacional Electoral y también la Comisión de Acusaciones, que Paula y Catalina pues coincidieron, en la que se movieron las tres ramas o las tres instancias casi de manera paralela. De manera paralela, y fue la noticia, insistimos, del día. Por eso los quise tener a ustedes hoy en este programa para el inicio precisamente del análisis. A Catalina, muchas gracias por estos minutos. Gracias a usted, Pablo, y a todos los usuarios, también a José Miguel. Le voy a dejar otro dato de cierre. Por favor. La Fiscalía dijo que por ahora no se avisora una imputación de cargos en contra de Ricardo Roa, que sí se está investigando cuál fue su papel, pero que por ahora no está hay descartada esa posibilidad. Por ahora. Muy bien, presidente de Ecopetrol y exgerente de la campaña Petro. José, gracias, feliz noche. A ustedes también, feliz noche. Muy bien, y hasta ahora me voy a conectar con María Alejandra Villamizar, que es analista política de la casa, para hablar, María Alejandra, de dos temas, de la encuesta Inbamer, pero antes de hablar de esa encuesta, pues por supuesto déjeme preguntarle por la noticia del día, por lo que está pasando con esta presunta... pues por lo que está investigando precisamente en tres frentes la Fiscalía y también el Consejo Nacional Electoral, además la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes. María Alejandra, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Pablo. Y gracias por esta invitación a Sala de Prensa. Pues un tema muy polémico en cualquier gobierno. La investigación de la financiación de las campañas en Colombia es muy delicado. Se suele crear una zozobra institucional porque representa nada más y nada menos que se pone en duda la legitimidad de una elección popular, de un voto popular. Las campañas cuando violan los topes o cuando no comentan, no dejan escrito en sus informes qué es lo que han gastado y en qué lo han gastado, suscitan grandes sospechas. Por un lado, porque ya tenemos antecedentes de financiación ilegales, de dineros ilegales, de dineros calientes. Este no parece ser el caso, parece ser dinero que no se ha reportado de aportes, en este caso, como lo mencionaban ahora en los extensos informes de los sindicatos y en algún caso por la utilización de bienes que tampoco se reportaron. Hay que decir algo, desde hace unos años en el Consejo Nacional Electoral se cambiaron esas normas porque no era ilegal reportar, la falta de reportar esos gastos ahora sí es un delito. Por tanto, la investigación, también recordemos que en el gobierno de Iván Duque se hizo esa misma investigación, en el gobierno de Juan Manuel Santos también por el asunto de Odebrecht, o sea que desafortunadamente aquí hay un hecho que se repite y que estamos siempre en una tensión porque los organismos de investigación tienen una tensión muy grande porque se trata solamente y nada menos que del presidente de la República. Sí, María Alejandra, usted me acaba de explicar muy bien, por ejemplo, que en este caso no se trata de los que hemos llamado dineros calientes, etcétera. Y Catalina nos explicaba antes de irse esta noche que la Fiscalía por ahora descarta, por ejemplo, la posibilidad de imputar cargos a Ricardo Roa, exgerente de la campaña. Pero, por ejemplo, José Miguel Polanco hablaba de cerca de 6.000 millones de pesos que presuntamente no se habrían reportado, que fue lo que usted ahorita me estaba comentando. Y no estamos hablando de cualquier dinero, son 6.000 millones de pesos, María Alejandra. Sí, por supuesto, no. Los montos son importantes en cualquier caso, porque la ley no deja un porcentaje pequeño o grande para que el delito se cometa. Si los topes, como ya están determinados, se violan, así sea por 100 millones, por 5 millones o por 5.000 millones, obviamente el delito se da. La gravedad del monto ya es un tema, si se quiere, de la financiación en sí misma. La ley en Colombia no se compadece con la realidad de Colombia, ni con las campañas de Colombia. Una campaña al Senado de la República, una campaña a una gobernación de un departamento grande, pasa por todos los topes, por 2 o 3 veces lo que realmente se gastan en una campaña. Aquí falta que haya una reglamentación dentro de una reforma electoral que se ha dicho para asumir, seguramente en un problema tan recurrente, una financiación pública, que es lo que podría eventualmente bajarle el costo a las campañas y dejar que sea el dinero público quien financie esta actividad democrática, la fundamental además, que sostiene un sistema democrático como el nuestro, y así evitar que sea el dinero el que determine el triunfo o la derrota de un candidato. Eso suena muy bonito, parece utópico, pero puede ser un camino que habrá que explorar en algún momento, porque ya estamos, como decía antes, con suficiente ilustración, digamos, en este asunto de la financiación de las campañas y de volarse los topes. Los gerentes de las campañas siempre hacen maromas para tratar de camuflar gastos en asuntos determinados que a veces se confunden como donaciones en las manifestaciones, en el transporte del candidato, etcétera, porque en Colombia es muy grande y las campañas se han vuelto muy costosas. Y además hemos estado polarizados a punto, no olvidemos cómo llegamos a la segunda vuelta, por 1 o 2 puntos de porcentajes de diferencia entre un candidato y el otro. Así que no invertir determinado dinero a juicio de quienes hacen las campañas puede darle las derrotas, o al revés, invertirle suficiente dinero puede darle los triunfos. Esto es muy complicado de de asimilar, porque pareciera que siempre estamos en el límite de cometer un delito,
pero la realidad de las campañas y quienes hacen política y quienes entendemos la política sabemos que es así. Entonces, aquí hay que ajustar la ley a una realidad o vamos a repetir gobierno tras gobierno esta misma situación. Me quedo con esta frase esa noche que usted me está diciendo, la ley en Colombia no se compadece con la realidad de nuestro país. Me pareció una frase muy interesante. Me queda una pregunta muy rápida porque se nos está agotando el tiempo y hay que hablar de la encuesta Inbamer, pero simplemente vimos hoy a un Ricardo Roa que asistió a la diligencia, hemos visto que han, digamos, colaborado con estas investigaciones. ¿Usted cuál cree que puede ser el futuro de la presidencia, del presidente Gustavo Petro en torno a estas investigaciones y si él respeta esa independencia de las instituciones para que pueda ser investigado? El presidente ha mencionado varias veces en estos discursos suyos que siente que esto es una persecución y que va a haber un acto de injusticia alrededor de su gobierno que determine, ha dicho él, nos quieren tumbar, nos quieren sacar del gobierno, nos están investigando para perseguirnos. Y lo que sabe el presidente, como lo decíamos antes, primero que no es el primero investigado como mandatario, pero que además su deber justamente es el ejemplo de asistir a las investigaciones y al respeto de la independencia de la justicia. Si no se teme, como ya tenemos el avance de la respuesta de la vicepresidenta ante las acciones de la justicia, si no hay nada que temer por la transparencia de sus acciones, pues van entonces a darse los pasos que se tengan que dar dentro del sistema judicial para asumir esta investigación. Es verdad, y hay que reconocerlo también, que las fiscalías y que los cambios en las cortes son fundamentales para los gobiernos. Y en Colombia esto ha sido interpretado siempre como tener un balance o un equilibrio que no se compense, digamos que no se recueste, perdón, solamente en ese concepto de la independencia, sino que también haya equilibrios que permiten a los mandatarios jugar un poco con el margen de maniobra que da la interpretación de las leyes, la interpretación de las investigaciones. Sabemos que si el fiscal es amigo de Duque o si el fiscal es amigo de Uribe, entonces las investigaciones se van a tomar más tiempo, que si el fiscal tiene como misión entonces entrar en una colisión de poderes, entonces hará todo tipo de presiones y los que siempre quedan confundidos y quedamos confundidos somos los ciudadanos, que de alguna manera asistimos a un choque de poderes y lo único que quisiéramos es confiar en que la justicia determine qué fue lo que pasó. Yo creo que así parezca un lugar común, eso es lo que deberíamos esperar y esperar obviamente del mandatario, de Gustavo Petro, que respete las investigaciones y que las deje surtir su camino. Porque además en la mitad, como lo dice María Alejandra, estamos nosotros los colombianos que esperamos pues que avance el país de cualquier modo. Además, entonces ahora sí hablemos de la encuesta Inbamer, porque es que no va bien, María Alejandra, la aprobación del presidente Gustavo Petro. Arrancamos entonces viendo algunas gráficas. Teníamos encuesta Inbamer por ciudades, pero también tenemos la general, la del país, la del presidente Gustavo Petro. Esa de la desaprobación del presidente Gustavo Petro, que llega al 60% según esta encuesta Inbamer. Ahí estamos viendo, ¿usted aprueba o desaprueba la forma como Gustavo Petro se está desempeñando en su labor como presidente de Colombia? En febrero de 2024 era 58,0%, en abril de 2024 es del 60% la desaprobación. Y la otra gráfica que quiero ver en este momento para darle la palabra a María Alejandra Villamizar nuevamente es las reformas del gobierno Petro, que tienen una desaprobación del 58%. Ahí estamos viendo la gráfica. María Alejandra, vuelvo con usted, porque es que todo esto pasa y yo creo que hasta incluso se conecta el tema de la presunta financiación de la campaña, pero también la desaprobación del presidente. ¿Qué lectura le podemos dar a eso? Bueno, la encuesta está, que es importante señalarlo, está tomada la muestra entre el 10 de abril y el 14 de abril. Es decir, la semana pasada, terminando esta semana que comenzó, y ha estado muy intensa la actividad de la política y también de las reformas. Ese recorrido en el Congreso de estas reformas, pues ha tenido unos escenarios que pueden generar también esa sensación de zozobra, sobre todo por lo que ha pasado en la salud. Gustavo Petro mantiene un 30% de base, que es, digamos, el que lo ha acompañado desde su candidatura incluso.
pero por supuesto en un gobierno y en una situación en la que él ha podido mostrarse ante los colombianos y mostrar las propuestas que ha traído al Congreso, pues se genera, por supuesto, un techo muy bajito para un presidente que creó, no solamente él, sino cualquier gobierno, en su primer año unas grandes expectativas para compensar un poco esa tensión que había existido en la campaña. Gustavo Petro no ganó con grandes mayorías. Gustavo Petro ganó con un poco más del 52% de los votos y hay que ver que durante todo este tiempo ha tenido una gran oposición de ese casi medio país que no votó por él. Departamentos tan importantes como Antioquia, como Santander, todo el eje cafetero, lugares en los que no acompañaron a Gustavo Petro, sino la propuesta de Rodolfo Hernández, se mantienen, digamos, en un antipetrismo muy fuerte. Uno puede ver eso por regiones. Y también en las sociedades capitales, en Cali, por ejemplo, le va muy bien al presidente y en Bogotá le va menos bien. En los estratos altos, 5 y 6, lo castigan más. En los estratos medios, 4 y 5, lo castigan bastante, pero no es tan fuerte. Y hay un apoyo que tampoco es al 100%, pero sí está ahí reflejado en los estratos más bajos. También es importante ver cuáles son los temas en los que los pueden estar castigando, porque la percepción es algo efímero, muchas veces que pasa por un momento, por una emoción, y los ciudadanos están tramitando, sobre todo en este gobierno, una cantidad de contradicciones emocionales que un día los llevan a pensar una cosa y otro día los llevan a sentir otra. Las respuestas no están dadas, es un momento de incertidumbre porque es un momento de cambio, no de cambio de las políticas del gobierno, pero sí de un cambio de lenguaje, de un cambio de interpretación y un cambio de personas que están al frente del gobierno y que se han caracterizado primero por ser bastante desconocidas para el público en general y segundo porque sienten que no se está gestionando. Los niveles de gestión, y esto ya es un dato específico, son muy bajos y en eso, por supuesto, si la política pública no se ejecuta, si el dinero público no entra a la economía, pues por supuesto que se va a sentir una situación que pondrá a los ciudadanos en un estado de pesimismo. María Alejandra, usted, y con esto vamos a finalizar esta noche, el tiempo se pasa volando, pero usted me habló del tema de salud, que es uno de los más recurrentes, más discutidos. Usted sabe que la reforma de la salud ha sido ese caballito de batalla del presidente Gustavo Petro, y le tengo esa gráfica: el 56% de los colombianos rechazan las intervenciones a EPS. Ahí estamos, en segundos vamos a ver esa gráfica. ¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo con que el gobierno nacional esté interviniendo algunas de las EPS en Colombia para administrar directamente el sistema de salud de sus afiliados? De acuerdo está el 40%, en desacuerdo el 56%. Quisiera esa lectura en términos de salud porque usted ahora lo mencionó, pero quisiera el análisis para finalizar esta noche, María Alejandra. Un asunto absolutamente sensible en la vida de los colombianos que no pasa por una polarización exclusivamente, es decir, la gente necesita salud sí o sí, sea de izquierda, sea de derecha, sea petrista, sea antipetrista, viva en Bogotá o viva en un pueblo cualquiera de la geografía colombiana. La salud es un elemento fundamental para sentir que está en un estado que le corresponde y que no le vulnera sus derechos, para que un ciudadano en Colombia sienta que está en un país con garantías y que le respeten su ser humano, sus derechos y necesita la salud. Entonces, lo que ha generado esta expectativa, esta controversia alrededor de la reforma a la salud, pues por supuesto ha significado una gran ansiedad por parte de los colombianos, una gran zozobra, y la intervención asume de una vez, y es que el sistema va a dejar de funcionar. Yo creo que hubo días en que las personas pensaron: no voy a tener más citas, no voy a tener acceso a la salud, ya no voy a contar con el derecho, pero sobre todo yo estoy pagando, estoy afiliada y me van a cambiar las reglas del juego. Yo creo que es miedo, hay mucho miedo en el ambiente alrededor de cómo vayan a resultar esas intervenciones, que hay que decir, no es el primer gobierno que las hace, pero que obviamente en términos de la vehemencia en la que el presidente Petro ha puesto sobre esto como si se tratara de una batalla por ganar, pues ha generado que la narrativa de que la salud va a empeorar. Y yo creo que por eso es el reflejo de esta cifra en la que la gente no está de acuerdo y que castiga, por supuesto, la decisión del gobierno.
Que es un tema, por supuesto, que siempre nos va a preocupar, el tema de la salud para nosotros, para nuestra familia, etcétera. María Alejandra, de verdad, muchas gracias por estos minutos. Fue muy importante analizar lo que está pasando en términos de campaña, pero también de esta encuesta. Gracias por acompañarnos. A ustedes por esta invitación a Sala de Prensa. Buenas noches. Muy buenas noches. A ustedes los usuarios, gracias por haber estado con nosotros. Tratamos de tener los temas principales, los más importantes, los del día, en este espacio de análisis, pero también de presentación de las noticias del día, esta que tiene que ver con la financiación, la presunta financiación de la campaña Gustavo Petro, pero también cómo le está yendo, qué piensan los colombianos en términos justamente de aprobación o desaprobación. Gracias por la sintonía. Esto fue Sala de Prensa. Les deseamos una feliz noche.